Padre, en el nombre que es, por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Todopoderoso, el gran yo soy, el Santo de Israel, nuestro Sol de justicia, el deseado de las naciones, nuestro amparo y fortaleza, nuestro escudo a los que nos rodean, nuestra gloria y el que levanta nuestras cabezas. El nombre que es por sobre todo nombre, Señor. Y en el poder de tu precioso y santo Espíritu, Señor, en esta noche nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que eres el soberano Dios del cielo, Señor, de la tierra, de los mares, de los abismos, de todo lo que hay en ellos, Señor, creador del universo, el omnipotente Dios, el omnisciente, el inmutable Dios, el omnipresente, Señor. Te adoramos y te alabamos en esta noche y lo reconocemos. No son simplemente palabras, Señor, sino que lo reconocemos, Señor. ¿Quién eres tú, precioso y bendito Jesús, Señor, nuestro Señor y Salvador? En esta noche, Señor, postrados delante de ti, Señor, humillados ante tu divina presencia, ante tu poderosa mano, Señor, también reconocemos, Señor, oh Dios, que somos pecadores, que fallamos, que te ofendemos, Señor. Perdónanos, límpianos, Señor. Haznos más como tú, menos como nosotros, Señor. Agradecemos, Señor, toda bendición de lo alto en nuestras vidas. Nos sentimos dichosos, Señor, de, de haber sido alcanzados por tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu muerte, por tu resurrección, Señor. Y en esta noche, amado Señor, que sea tu precioso y santo Espíritu llenándonos, iluminándonos, dándonos sabiduría, viniendo sobre nosotros, Señor. Anhelamos tu plenitud, Señor, precioso y santo Espíritu de Dios, y que tú, Señor, abra nuestros entendimientos, te lleves todo cansancio, angustia, tribulación, cualquier distracción, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Señor, en el nombre que es por sobre todo. Y te pedimos, Señor, que en esta noche seas tú el único que reciba la gloria y la honra, que nos libres de hacer algo en nuestros propios medios, Señor. Continúa tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Y te doy las gracias, Señor, por la bendición que es cada uno de ellos en mi vida, en la vida de la congregación, Señor. Amamos tu comunión, amamos esa comunión contigo y esa comunión con nuestros hermanos, Señor. La amamos. Gracias por ponernos, Señor, en tu familia, Señor. Somos dichosos, amado Señor. Y te pedimos, Señor, que tú continúes obrando en nuestras vidas, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Gracias, Señor, precioso y bendito. Oramos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que han estado, Señor, tal vez atravesando circunstancias difíciles, Señor, tal vez algunos de enfermedad, de quebranto, Señor, tal vez físico, emocional, espiritual o material, Señor. Tú sabes, Señor, porque tú conoces todo de nosotros. Los ponemos en tus manos, fortalécelos, derrama tu gracia sobre ellos. Oramos por Cindy en esta noche para que tú continúes, Señor, aliviándola, Señor, restaurándola, Señor. Oramos por nuestra hermana Florcita también, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que tú también intervengas poderosamente en ella. Por nuestro hermano Juan Carlos, Señor, Dios Todopoderoso, para que tú alivies sus dolencias, Señor. Y si hay algún otro hermano, Señor, en este momento, Señor, que esté pasando alguna circunstancia, Señor, para que sabemos que todos la pasamos de alguna u otra forma, Señor, para que tú nos llenes, Señor, para que tú, Señor, nos fortalezcas. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, por lo precioso que eres, Señor, y continúa tú, amado Señor, recibiendo toda la gloria y toda la gloria, toda la honra, Señor, porque solo te pertenece a ti, Señor. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Muy Amén. bien, buenas noches nuevamente, doña Maye, buenas noches, bienvenida. Yes. El Señor le bendiga, doña Maye. Amén. Bueno, vamos bueno, hermanos, nosotros hemos venido estudiando en esta porción de fundamentos de la fe, en esta área, hemos estado estudiando acerca del arrepentimiento. De hecho, la semana pasada nosotros estuvimos viendo acerca del arrepentimiento de Saulo de Tarso, y ahí fue donde nosotros terminamos la semana pasada, ¿verdad? Dijimos que hoy íbamos a ver otro ejemplo maravilloso de arrepentimiento, que era el de Zaqueo. Y vale la pena que nos detengamos, hermanos. Es una clase de fundamentos de la fe, porque hay muchas cositas aquí que son hermosas en este pasaje, precioso, y digamos, y que vamos a ver en esta noche. Entonces,
Vamos a leer la porción, el capítulo 19, está en el capítulo 19 de Lucas, en los versículos del 1 al 10. Y vamos a empezar, tal vez don Juan Carlos nos lee los primeros 5 versículos, don Juan Carlos, los primeros 5 versículos. Sí, con mucho gusto. Sí, y doña Elisa nos lee seguidamente los otros 5 versículos hasta el 10. Ahí vamos a iniciar. San Lucas del 19 al cual. Capítulo 19, versículos del 1 al 5, usted. Ok. Dice el título Jesús y Zaqueo. Versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Doña Elisa. Continúo, bueno. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien. Ajá, perfecto, excelente. Entonces, hermanos, vamos, ya, esta es la porción que vamos a estar estudiando en esta noche. Y dice el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. En las Sagradas Escrituras, hermanos, así como en el caminar cristiano, no hay coincidencias. No hay coincidencias. Hay diosidencias, si quisiéramos verlo de esa forma. No coincidencias. Todo tiene un propósito. Nuestro Señor Jesucristo va a pasar exactamente por esta ciudad, pero hay un propósito de Dios, hay un propósito de Jesús de pasar por esa ciudad. Así como hay un propósito de Jesús en cada cosa que a ustedes les acontece, hermanos. Nada es por casualidad, en lo absoluto, hermanos. Todo hay un propósito y esto es muy importante. Hoy precisamente compartía con una hermana acerca de eso, ¿verdad? Digamos, el hecho de que todas las cosas que nos acontecen en la vida, hay veces Dios pone inclusive instrumentos impíos en la vida de uno para Él lograr sus propósitos divinos en la vida de uno. Y eso es algo precioso y esto es algo maravilloso. Nuestro Señor va a pasar por esta ciudad de Jericó únicamente. Él va para Jerusalén, pero Él va a pasar por un hombre. Él tiene un plan con un hombre y Él va a pasar por ahí precisamente con ese propósito, ¿verdad? Entonces, hermanos, continúa diciendo la palabra de Dios, digámoslo así, dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Un publicano, ya nosotros lo hemos visto acá, un publicano era un servidor público, pero que tenía ciertas características especiales. A ver si tal vez alguien me recuerda, él era un publicano es un servidor público. Don Juan Carlos, sí, digamos, un publicano que era. Es que los publicanos eran judíos que servían al Imperio Romano.
Eso es el punto. Muy importante. Es muy importante. Judíos, eran judíos, pero que servían al Imperio Romano. Y esa era precisamente la razón por la cual eran marginados por la sociedad judía. Los odiaban, eran odiados. Los publicanos eran odiados. Los publicanos eran vistos de la misma forma como las prostitutas, eran vistos de la misma forma como los gentiles, eran los marginados de la religión judía. Muy importante que tengamos presente eso. ¿Perdón? Mateo era publicano, ¿verdad? Mateo también era un publicano. Mateo también era un publicano. Entonces, imaginémonos ya de antemano que este hombre Zaqueo era odiado. Era un odiado de la sociedad. Era un marginado. Era un hombre que lo tenían que ver con desprecio. Muy importante. Por otro lado, decíamos que los judíos detestaban precisamente a los cobradores de impuestos porque sabían que era para Roma. Ellos, digamos, los judíos, digámoslo así, no asimilaban porque ellos se consideraban el pueblo escogido de Dios y ellos no asimilaban estar bajo la dominación romana. Era algo que no les cabía. ¿Cómo el pueblo de Dios podían estar dominados en ese momento por los romanos? Pero era algo que Dios permitía también por la forma en cómo el pueblo de Israel se estaba relacionando con Dios, en la forma impía en cómo se estaba relacionando con Dios. Entonces, hermanos, aparte de eso, los recolectores también sacaban provecho, y esto es algo, él era un jefe de publicanos, no era un publicano común y corriente, era un jefe de publicanos, él tenía publicanos a su servicio. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Ellos, digamos, eso es como cuando esas empresas que se dedican a cobrar, digamos, deudas, digamos acá, digamos, en nuestro medio, se dedican a cobrar, usted les da a ellos el pagaré y ellos se encargan. Entonces, al final de cuentas, como ellos lo cobran, todos esos costos, lógicamente, a la hora de cobrarlo, todo eso se suma a la deuda en este caso, valga la redundancia, del deudor, ¿verdad? Entonces, era algo similar con estos recolectores. O sea, estos publicanos que eran subordinados, en este caso a Zaqueo, ellos le daban ganancia a Zaqueo también, aparte de la ganancia que ya Zaqueo obtenía del Imperio Romano por cobrar los impuestos. Para que tengan una idea digamos, del trabajo de este hombre. Él ganaba, sacaba provecho de la mora del pago de los impuestos. O sea, en otras palabras, él era un usurero, era un hombre, digamos, que, digámoslo así, hacía extras a sus ganancias al cobrarle a sus víctimas. Cuando los publicanos, acuérdense ustedes de este pasaje, y vamos a Lucas capítulo 3, versículo 13. Lucas 3:13. Cuando los publicanos vinieron a Juan el Bautista, vamos a Lucas capítulo 3, versículo 13. Y tal vez ahí, Leandro, por favor, Lucas 3:13. Sí, un momento. Lucas, ¿qué? Perdón. Lucas capítulo 3, versículo 13. Este pasaje que nos va a leer Leandro tiene que ver cuando los publicanos vinieron a Juan el Bautista y le preguntaron cómo podrían estar bien con Dios. Y él les respondió de esta forma. 3:13, ¿verdad? Ajá. Ok. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenando. No exijáis más de lo que está ordenado. Ellos venían a bautizarse, según ellos venían a ponerse a cuentas con Dios. Entonces, Juan el Bautista le decía a los publicanos, no les exijáis más de lo que está establecido. No exijan más de eso, porque esa era la costumbre que ellos tenían. Entonces, si usted era un publicano y era rico,
En aquel tiempo, muy probablemente usted era un usurero. Uno iba a ser un usurero. Y aunque ahora el nombre Zaqueo, analicemos acerca del nombre Zaqueo. ¿Qué significa el nombre Zaqueo? Significa el puro. Vean qué interesante. El puro, eso es lo que significa el nombre Zaqueo. Que de puro no tenía nada. No tenía nada. Digámoslo así, hasta que lo recibió Jesús. Zaqueo no tenía nada de puro. Zaqueo era un pecador público. No era un simple pecador. Era un extorsionador, un rico, un perverso manipulador. Eso era lo que era Zaqueo. Ahora, el pasaje nos dice lo siguiente, y esto me gusta mucho, dice, procuraba, vean esa palabra, procuraba ver quién era Jesús. Hermanos, hay muchos en la iglesia que ni siquiera procuran ver quién es Jesús. No les interesa conocerlo. No les interesa conocerlo. Porque si a usted le interesara conocerlo, usted quiere estar con Jesús. Usted quiere estar ahí. Usted no quiere perderse nada de Jesús. Toda oportunidad que sea para aprender de Jesús, ahí va a estar usted. Usted quiere conocerlo a Él. Y es de lo que se trata la vida eterna. Eso es lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Qué es lo que nos dice Juan 17, 3? Dice que en esto consiste la vida eterna. En que te conozcan a ti, al Padre, y a quien tú has enviado. En eso consiste. Pero más de una persona no le interesa. No le interesa. Óigame, y lo triste de esto, están en la iglesia. Qué triste, como decíamos ayer. Se hacen llamar cristianos, tienen apariencia de piedad. Incluso algunas veces diezman. Incluso a veces algunos sirven. Hermanos, pero no quieren conocerlo. No quieren conocerlo. No quieren tener comunión con Él ni comunión con sus hermanos. Sigamos. Muy bien. Muy importante que entendamos esto. Este hombre, ve la actitud, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Hermano Zaqueo, él quería poner sus ojos en Jesús. Él lo buscó. Tal vez Zaqueo había escuchado de Jesús que aceptaba a personas como él. Ya Jesús, estamos hablando que aquí ya Jesús va camino a Jerusalén. Él va camino hacia la entrada triunfal. Entonces ya Jesús prácticamente está en el final de su ministerio público. ¿Cuánto duró el ministerio público de Jesús? 3 años. 3 años, correcto, 3 años. Ya él está en el final. Ya él va camino hacia la cruz. Entonces es muy probable que Zaqueo haya oído de él y que haya oído de que recibía, aceptaba, o sea, a personas como él. Él anhelaba ver a este hombre llamado Jesús por sí mismo. Y aquí hay un detalle importante, hermanos. Quien busca a Jesús, lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Hermanos, pero quien no lo busca, quien no lo está buscando ahora en esta vida, no lo va a encontrar, mucho menos en la otra. Es triste. ¿Qué es lo prioritario para usted? ¿Qué es lo más importante para usted? Para nosotros lo más importante es estar con Él, es buscarle a Él de todo corazón. Hermanos, es prepararnos. Una persona que no anhela el cielo aquí, no lo va a ver allá. No lo va a ver. Nosotros debemos anhelarlo a Él. Nos dice que era pequeño de estatura. Entonces, aquí hay un detalle. Digamos, el estado físico de Él lo ponía en una desventaja al buscar a Jesús. Y esto también es importante porque es muy probable que también el hecho de que él fuera pequeñito, puede ser que también eso afectara su personalidad. Es un detalle que nos dan las escrituras, por algo nos lo dan. En la palabra no hay nada que esté escrito que esté de más, no. Si nos dice que él era pequeño de estatura, también el Señor quiere mostrarnos algo ahí. Él tal vez se sentía afectado en esa área. Y también es posible, hermanos, que eso fuera un factor por el cual también se aprovechaban en el odio que le tenían como
cobrador de impuestos, ahí viene el enano Zaqueo, ahí viene aquel, y tal vez le hablaban de manera despectiva, se burlaban de Zaqueo, digámoslo así, razón por la cual Zaqueo también veía la oportunidad por su lado de vengarse aumentando los impuestos con sus víctimas. Entonces, para que tengamos más o menos un contexto de este hombre. Ahora, Zaqueo, hermanos, es muy probable que él tuviera un corazón grande. Él no tenía un corazón pequeño, él se había rendido, digámoslo así, él no era un hombre, digamos, que se había rendido, digamos, a las limitaciones de él, sino que era un hombre esforzado, y aquí lo vemos nosotros buscando a Jesús. De la misma forma, él había tenido voluntad para hacerse rico, había encontrado la manera de lograrlo a través de sus limitaciones. Y ahora él tenía una gran voluntad para ver a Jesús, para encontrarse con Jesús. Y él no era el tipo, y si ustedes lo ven, él no es la persona que va a ser detenida. Aquí viene algo importante. ¿Qué estaría usted dispuesto por ver a qué estaría usted dispuesto a hacer por ver a Jesús? Una pregunta para reflexionar. Hay muchos que estamos en la iglesia, hay mucha gente que está en la iglesia. Cuando yo hablo de la iglesia del Señor como un todo, para que tengamos claro, es una enseñanza, hablo de la iglesia como un todo, pero hay muchos que están en la iglesia del Señor, hermanos, que no están haciendo todo lo posible para ver a Jesús. No están poniendo toda su atención, enfocándose en Él para verlo. No lo están haciendo. Y vean ustedes que este hombre, hermanos, es un marginado, es un despreciado de la sociedad. Y él no va a detenerse a pesar de las limitaciones que él tiene. Él no se detiene. Sigamos leyendo. Dice, y corriendo, vean, y corriendo, ¿corre usted por ver a Jesús? La pregunta, ¿corremos por ver a Jesús? No hay mucha gente que no corre, man, ni trota, ni camina por ver a Jesús. No lo hacen. No quieren ver a Jesús a través de las Sagradas Escrituras, no quieren ver a Jesús revelado. Pero este hombre corre delante de él. Se subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Pero vean, hermanos, la prisa de este hombre, vean cómo procura, vean lo solícito para ver a Jesús. Él quiere ver a Jesús tan intensamente que no le importó hacer algo que muchos hubieran pensado que estaba fuera de la dignidad de un hombre adulto y rico. Nada más ustedes imagínense, va a pasar un hombre importante. Y este hombre, hermanos, es rico. Tiene una posición. Es odiado, pero a la vez es rico. Pero a él no le está importando lo que él tenga que hacer por ver a Jesús. Él se va a subir a un árbol, se va a incomodar, pero él quiere ver a Jesús. ¿A dónde se sube usted para ver a Jesús? ¿Qué esfuerzos está haciendo usted por ver a Jesús? Esas son preguntas, hermanos, que este pasaje no la deja a nosotros. O sea, vemos acá, hermanos, que siguiendo leyendo, dice, versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es interesante, hermanos. Mirando hacia arriba lo vio. Zaqueo, hermanos, había trabajado duro y se había arriesgado incluso hasta avergonzarse a sí mismo con tal de ver a Jesús. Jesús lo vio y no lo pasó por alto. Hermanos, muchas veces ustedes puede hacer que en algunas ocasiones uno pueda sentir que Jesús no nos ve, que Jesús no pasa por alto. Pero la pregunta es, ¿con qué ansias está usted buscando a Jesús? ¿Cuánto busca usted a Jesús?
¿Cuánto procura usted ver a Jesús? Este hombre, hermanos, digámoslo así, vean la respuesta de Jesús. Él mirando hacia arriba, le vio. Esta es la compensación. Esto es lo que está recibiendo Zaqueo por esas ansias de ver al Señor. El Señor no lo pasó por alto, Jesús lo vio. En el mejor sentido, hermanos, Zaqueo sobresalió ante Jesús. Él sobresalió y Jesús se conectó con él. Se conectó con él y le dice: Zaqueo, date prisa. Hermanos, y esto es lo maravilloso. Esto es algo, hermanos, precioso. Vean ustedes, Jesús lo llamó por su nombre. Lo llama por su nombre. Él nos conoce. ¿Desde cuándo nos conoce? Antes de la fundación. Antes de la fundación del mundo. Él nos llama por el nombre. ¿Ven qué hermoso, hermanos? O sea, Jesús, no, digámoslo así, uno podría pensar, o sea, Zaqueo pudo haber pensado, este hombre no me conoce a mí y me llama por el nombre. O sea, imagínense la impresión de este hombre. Zaqueo, date prisa. Es como si el Señor le hubiera dicho a Zaqueo: Zaqueo, te conozco y tengo planes para ti. Ven, date prisa. Oscar, Hermanos, es lo que el Señor hace con nosotros. Oscar, ¿Sí? Dígame. ahí también se puede ver el atributo de la omnisciencia. La omnisciencia, correcto. La Ajá. presciencia de Dios. La presciencia de Dios también. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Jesús También, también, perdón, también como afirmando, sí, soy yo, ¿verdad? Cuando le dijo el nombre es como afirmarle, sí, soy yo, Jesús. amén, amén, así es. Jesús sabía de la importancia de un nombre. ¿Por qué sabía? ¿Dónde podemos ver eso? Vamos a Juan capítulo 10, versículo 3. Juan capítulo 10, versículo 3. Doña Maye, Juan 10, 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y la saca. ¿La ven? Él dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y si ustedes pasan la página, y es lindísimo, léalo, doña Maye, también el versículo 27. 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, hermanos, esto es lo precioso. Mis ovejas oyen mi voz. Ahora viene la pregunta: ¿cuál voz está oyendo usted? ¿Cuál voz oye? ¿Cuál es la voz que usted oye? Porque cuando no estudiamos a Jesús ni escuchamos a Jesús, ¿cuál es la voz que usted oye? Una persona, digamos, independientemente, si no lee las Sagradas Escrituras, ¿cómo puede oír la voz de Dios? Si no escucha predica, ¿cómo La puede voz oír que la voz oye de... la del mundo. Perdón, La voz que oye la del mundo. es El correcto. Espíritu Santo, ¿no es? Digamos, ¿en qué sentido, don Edwin? O sea, digamos, la pregunta es, una persona que no Ajá. lee la Biblia, que no escucha una prédica, que no se congrega, entonces, ¿cuál es la voz que oye? Don Juan Carlos dice... No es la voz de Dios, ¿no? Exacto, ese es el punto. O sea, si usted quiere oír la voz de Dios, usted se congrega. Si usted quiere oír la voz de Dios, usted escucha prédicas. Si usted quiere oír la voz de Dios, usted lee las Sagradas Escrituras y usted oye la voz de Dios. Y Él la conoce y le llama por nombre. Eso es lo que nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí está el punto. Entonces, muy bien. En Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos 17, no sé si doña Marce puede acompañarnos con la lectura o está ocupadita. No, dígame cuál, Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 17. Vean qué lindo esto, hermanos, lo que nos dice acá. Apocalipsis 2, 17. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca
y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una promesa para sus hijos, para su pueblo. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. El Señor tiene una piedrecita para nosotros en el cielo y nos la va a entregar. Y en esa piedrecita viene el nombre con el cual Él nos va a seguir llamando a nosotros. Hermoso, hermanos, el Señor conoce todo de nosotros. Hermanos, Jesús le dijo a Zaqueo que se apresurara y descendiera. Si no se apuraba, y hermanos, y esto es algo que a veces no lo reflexionamos. Hermanos, si nosotros no nos apuramos, la oportunidad puede perderse en cualquier momento. Hay personas que están caminando al filo de la navaja, están en la iglesia, están recibiendo luz, están siendo iluminados, están siendo partícipes de las obras del Espíritu Santo, están gustando de la buena palabra, pero siguen sin tomar su decisión, siguen sin rendirse al señorío de Cristo, siguen sin vivir una vida de arrepentimiento. ¿Y qué les hace pensar que Dios va a seguir dando tiempo y tiempo y tiempo y tiempo? Dice el Señor, date prisa, apúrese. Hermanos, porque la oportunidad se puede perder en cualquier momento. ¿En qué momento se pierde, hermanos? Cuando el Señor nos llama a su presencia. Y si yo he estado caminando en esa línea delgada y no me he decidido, puedo quedar realmente, hermanos, en el camino. Ese es el punto. Aquí, digamos, el Señor dice, apresúrese. ¿Qué le dijo los ángeles a Lot? Desen prisa, salgan pronto, fuera, digámoslo así. ¿Por qué? Porque ¿qué venía? La destrucción. Viene la destrucción. Hermanos, nosotros no podemos estar caminando en esa línea tan delgada. Digámoslo así, nosotros debemos apresurarnos. La oportunidad puede perderse. Ahora le dice, vean la segunda palabra que le dice, date prisa. La segunda palabra que le dice es, desciende. Hermanos, ¿qué creen que significa esa palabra desciende? ¿Qué creen que signifique esa palabra? Hay una enseñanza espiritual. ¿Qué significa desciende? Yo no sé, me da la impresión de que, bueno, primero que todo, más que descender del árbol, le está pidiendo que, digamos, descienda de esa vida que lleva. Descienda, perfecto, está muy cerca. Está muy cerca. ¿Y cómo descendemos de esa vida? ¿Cómo Un descendemos? arrepentimiento. Recibiendo a Cristo, ¿Cómo? Estamos de recibiendo a acuerdo. Cristo. Viniendo a Cristo, sí. Pero aquí hay una profundidad. Antes de referirme a eso, quiero leerles el pasaje que está en Génesis capítulo 19, versículo 17. Oiga lo que le dicen, digámoslo así, los ángeles a Lot. Y cuando los hubieran llevado afuera, cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas, no mires tras de ti, desciende rápido, rápido, apresúrate. Hermanos, debemos apresurarnos, debemos apresurarnos. En el caso, si usted ya tomó su decisión, usted está en Cristo, usted está descansando, pero si usted no la ha tomado, apresúrese, descienda ya, descienda, y aquí la palabra descienda, para referirme a ella, la idea que tiene es humíllese, humíllese delante de Dios, ya humíllese, descienda, póstrese el Señor. Ninguna persona que no se humille a Dios va a poder entrar al reino de los cielos. Ninguna persona que no se humille. Es la primera condición que Dios nos pide, humillarnos, bajarnos a Él. Una persona que no se humilla a Dios
no va a conocer a Jesús. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 5, versículo 3? Esa es la razón por la que muchos todavía no han llegado a Cristo. No llegan porque no se humillan. No se humillan, no descienden a Jesús. Él le dice, date prisa y desciende. No se humillan al Señor. Vean ustedes en Mateo 5:3 que nos dice, vamos a ahorita con don Edwin. Mateo 5:3. Sí, señor, voy. Don Oscar, ahí puede ser también como, deja todo y ven a mí. Sí, o sea, es que todo, pero más que todo es la idea de humillarse. Muy bien, porque usted lo está ubicando en una parte importante. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Deje todo, vaya, reparta todo lo que tiene a los pobres. Se trata de un morir a nosotros mismos. Deja todo, ven a mí, deja todo, ya, olvídese de todo, sígueme a mí. Ese es el punto. Entonces, acá, ¿qué dice Mateo 5:3? Dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted no se humilla, si usted no es pobre en espíritu, usted no va a ver el reino de los cielos. ¿Y qué significa la pobreza espiritual? Es cuando usted reconoce que usted está mal, que usted no puede solo, que usted está completamente condenado, que usted sigue viviendo una vida impía, que usted puede ser que esté en la iglesia, pero solo está oyendo, solo tiene una apariencia de piedad, usted todavía no se ha humillado, todavía el orgullo domina su vida y el Señor no va a llevar a nadie al cielo que sea orgulloso, que no haya reconocido su condición delante de él, su bancarrota espiritual, su necesidad que tiene de él. No va a llevar a nadie al cielo. Uno necesita humillarse. Señor, sé, ya entendí, estoy perdido, Señor. Entendí la necesidad que tengo de ti, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Sin ti yo no puedo, separado de ti yo nada puedo hacer. Y se humilla delante de él. Date prisa y desciende. Y desciende. Hermanos, es decir, baja de ese lugar alto donde estás. El ser humano, nosotros todos estábamos subidos, hermanos, o sea, estábamos subidos en una nube hasta que el Señor nos dejó caer de ahí y dice, ubíquese, papito, usted no entiende que usted está con sentencia de muerte. Sí, pero yo estoy yendo a la iglesia. Sí, estás con sentencia de muerte porque no te has rendido. No te has rendido a mi señorío. Sigues haciendo lo que ya sabes que no tienes que hacer. ¿Me entienden el punto, hermanos? Ahí está el asunto. Ahí está. Baja de tu lugar alto. Hermanos, véase, lo digo así. Jesús jamás hubiera comido con Zaqueo si Zaqueo no hubiera bajado de aquel árbol. Jesús nunca hubiera comido con Zaqueo, hermanos, si él se hubiera quedado ahí arriba en el árbol donde estaba, subido. Hay una necesidad, hermanos, de descender a Jesús y de entender la necesidad que yo tengo de él. ¿Qué le hace pensar a usted? O sea, usted a veces se hace, digamos, dueño de su vida, como si usted fuera, como si el tener el aliento de vida fuera una situación suya, que es usted el que lo retiene. Hermanos, en cualquier momento el Señor nos lo quita y debemos estar listos para irnos. Debemos estar listos para irnos. ¿Qué tan listos estamos? Este hombre dice, date prisa, dice Jesús, y desciende. Y ve la frase que viene. Porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Comparemos esa palabra necesario es la misma palabra que aparece en Juan capítulo 3. Vamos a Juan capítulo 3, don Juan Carlos, Juan capítulo 3. Ok, Juan capítulo 3. Versículo 7. Juan capítulo 3, versículo 7. Dice, no te maravilles de que te dije,
os es necesario nacer de nuevo. Es la misma palabra, necesario. Porque hoy es necesario, la misma palabra. ¿Qué es lo que es necesario? Que nazcamos de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Hermanos, mucha gente está en la iglesia y no ha nacido de nuevo. No han sido redimidos. No han sido regenerados. Hermanos, qué triste, no han sido justificados. Sus pecados no han sido perdonados. Están por una religiosidad. Están por una apariencia. Pero Jesús dice, es necesario que yo pose en tu casa. Hermanos, porque el arrepentimiento tiene que verse. Y ahora lo vamos a ver en este hombre. Es lo que hemos estado estudiando todo este tiempo atrás. El arrepentimiento tiene que verse. Tiene que hacerse evidente a los demás. Dad pues frutos de arrepentimiento, decía Juan el Bautista. Dice, es necesario que yo hoy pose en tu casa. En tu casa, en tu casa, en tu corazón, en tu casa. Es necesario que yo hoy pose. ¿Y qué significa eso? Nacer de nuevo. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Es necesario. Hay cosas que el Señor dice, es necesario, y esta es una de las que es necesario, nacer de nuevo. Es necesario que el Señor pose en nuestra casa, hermano. Está posando una vez en nuestra casa, en nosotros, pero está posando, aquí vamos a hacernos una pregunta, ¿está posando el Señor en sus hogares? ¿Está el Señor señoreando en sus hogares? Porque hay hogares que pareciera que no. Hay hogares que pareciera que no. ¿Está el Señor posando en sus hogares? ¿Señoreando en sus hogares? Una pregunta para hacernos, hermanos. Muy bien. Entonces, volviendo al pasaje acá. Entonces dice, aquí, hermanos, hay un detalle antes. Jesús no solamente quería predicarle a Zaqueo y convertirlo en un sentido espiritual o religioso, sino que vean lo importante, y esto es lo interesante. Hay muchas personas, ¿por qué insisto en esto, hermano? Porque estamos viendo el arrepentimiento. O sea, y si nosotros no tenemos claro esto, nosotros podemos pensar que estamos en una situación espiritual y tal vez no la estemos. Hermanos, es importante. Jesús no solamente quiere predicarle a Zaqueo la palabra. Él no solamente quiere convertirlo, sino que él quiere tener una relación real con Zaqueo. Él quiere tener una relación personal con Zaqueo. Y empieza con una comida. El Señor le dice, digamos, va a empezar con una comida y pasando un tiempo juntos. Y es lo mismo, hermanos. Aquí viene el punto. No es venir a la iglesia un domingo. No se trata de eso. Es una relación personal con el Señor 24/7. Hay personas que vienen a la iglesia un domingo y en el resto de la semana, ¿cómo viven? Ya lo hemos dicho, como ateos prácticos. No hay que ser, o sea, vamos a poner un caso. Un ateo no es solamente aquel que dice que no cree en Dios. Un ateo es aquel que pasa toda la semana sin tomar en cuenta a Dios. Y vuelve el domingo y vuelve a sacar otra vez, como un religioso, la Biblia para ir el domingo a la iglesia. Hay mucha gente que vive así. Hay mucha gente que llegaron un domingo, estuvieron 2 horas en la iglesia y después de ahí es como si lo soltaran otra vez a la fiesta y vive la vida mundana toda la semana y vuelve otra vez al domingo. Hermanos, la pregunta es, ¿eso es tener una relación con Jesús? ¿Eso es tener una relación con Jesús? Eso es ser un religioso. Eso es ser un religioso. Eso no es tener una relación. Y Jesús anhela una relación. Vea que el Señor no solamente le dijo, Zaqueo, te predico el evangelio. Estás convertido, chao, me voy, hasta luego. No, una relación. Él descendió, digamos, él descendió a la casa de Zaqueo y estuvieron. Ya vamos a verlo más adelante. Entonces, es muy importante. El Señor desea una relación. Jesús se invitó a la casa de Zaqueo. La pregunta es, hermanos, ¿Jesús se invitó a tu casa? ¿Está en tu casa él? ¿Está compartiendo contigo? Porque son preguntas que debemos hacernos.
el Señor se invitó a pasar tiempo con Zaqueo, el rechazado y el odiado. Y aquí hay algo importante, la iglesia del primer siglo, hermanos, era odiada. ¿Saben por qué odiaban a la iglesia del primer siglo? Porque aceptaba a los rechazados. Hermanos, todos nosotros hemos sido rechazados. Todos nosotros hemos sido rechazados. Todos. Y seguimos siendo rechazados por el mundo. Digamos, vean lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 y 31. Desde el 26 al 31, doña Elisa. Corintios, 1 Corintios, capítulo 1. Recuérdense, la religiosidad no salva. El que salva es la persona de Cristo. Él es el que salva, la persona de Cristo, su muerte y su resurrección. La religiosidad no, ni el conocimiento, ni el amor que le pueda tener. Eso no nos salva. ¿Qué dice versículos 26 al 31? 26 al 31 dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ajá, Sí. para que, sí, 31. 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, hermanos, de lo necio del mundo escogió Dios. Y nosotros somos eso de lo necio del mundo que Él escogió. Nosotros no somos, hermanos, no éramos ni sabios, o sea, no teníamos nada, digámoslo así, valioso para Dios. De lo necio del mundo, Él escogió para avergonzar a los sabios. De lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios dice, para deshacer lo que es. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros sepamos, la iglesia, precisamente, nosotros en la iglesia muchas veces queremos rechazar a muchas personas, pero la iglesia precisamente, hermanos, digámoslo así, uno de los propósitos de la iglesia es aceptar precisamente a esos rechazados y llevarlos a Cristo. Ese es el punto. Muchas veces hay más de uno en la iglesia que se toma atribuciones. ¿Por qué? ¿Sabe por qué se toman esas atribuciones de creerse más que los demás, hermanos? Porque todavía no han descendido a Cristo. No han descendido, no se han bajado de ese árbol de sicomoro. Entonces siguen pensando en que son más grandes y mejores que los demás. Pero todos los que estamos en la iglesia, estábamos en el mismo tanque séptico, todos, absolutamente todos. Nadie se puede gloriar de que estábamos en una condición diferente, todos estábamos en el mismo lugar. Entonces, hermanos, los primeros cristianos consideraban esto como algo glorioso, no vergonzoso. Luego dice el pasaje, entonces él descendió a prisa. Él descendió a prisa. Desciende a prisa, humíllese delante del Señor. Y le recibió gozoso, Esto es muy importante, hermanos. Jesús solo iba a venir a la casa de Zaqueo y a su vida, y aquí viene el punto, si él era invitado y era recibido. Y aquí volvemos a caer en lo mismo. Olvidémonos, hermanos, aquí de la doctrina de la elección. Olvidémonos de ese cuentito. Vean ustedes mismos. ¿Qué hubiera pasado? Jesús llega y se le ofrece a Zaqueo. Zaqueo tiene la oportunidad de rechazarlo. Zaqueo tuvo la oportunidad de no bajarse del árbol, de no descender, de no darse prisa, de no invitar a Jesús ni recibirlo. Pero él lo decidió. Zaqueo, hermanos, decidió en su libre capacidad de elegir una responsabilidad de Zaqueo de responder a la gracia de Dios.
¿Dónde está ahí la elección, hermano? ¿Dónde la ven? O sea, Zaqueo bien pudo haber rechazado y no se baja del árbol, pero él descendió voluntariamente y llevó a Jesús a su casa. Ven el punto, hermano. ¿Ven ustedes la libre capacidad de elegir? ¿Ven ustedes, ven ustedes la responsabilidad humana recibiendo la gracia de Dios? Entonces es muy importante que tengamos eso. Sí, señor, diga. Eso es igual que cuando Dios llamó a Abraham y Ajá, Abraham hizo caso. Con exacto. Pudo, muy bien, muy bonito ejemplo. Abraham pudo haber rechazado y dice, no, yo me quedo aquí estoy muy bien. Aquí yo en Ur soy rico, tengo todo el huevo, estoy en en la ciudad más desarrollada. ¿En dónde estaba él metido? ¿En dónde vivía en ese momento Abraham? Es Cuando, que yo creo que era en Aram, ¿no es cierto? Que estaba en Aram. no, él estaba en Ur de los caldeos. Ur Mm, de los caldeos. ¿Y qué era Ur de los caldeos? ¿Qué era Ur? era una ciudad sumeria, digamos. Era una ciudad sumeria, era Babilonia, en otras palabras. Y la Babilonia, si ustedes lo quieren ver así, era el París de aquel tiempo, Sí, era sí, la Nueva York de aquel tiempo. Eso exactamente. era. Y Dios lo llegó y lo sacó de ahí. Y Dios le dijo, deja tu parentela y sígueme. Ven y sígueme. Ujú. Y Abraham pudo haber dicho no, pero él lo No, siguió. y lo interesante en ese tiempo eran familias nucleares, porque Abraham vivía con el papá, con Taré, y vivía Ajá, con Lot y todo el asunto, ¿verdad? correcto. Y no tuvo empacho para decirle hasta luego al papá, ¿verdad? No, es que hay un detalle. Si usted sigue leyendo, él se traía al papá y se trajo a todos y se fueron a Harán, que era donde vos decías. Y ahí en Ah, Harán estuvo alrededor de 20 años, lerdeándose a Abraham, lerdeándose hasta que murió el papá, hasta que murió el hermano también, el papá de Lot. Y llega Dios nuevamente y le dice, bueno, ve, ¿qué, Abraham? ¿Cuándo? Yo te estaba llamando. Y vuelve otra vez a Abraham y continúa su viaje, digamos, su llamado. Entonces es muy importante. Él pudo haberse quedado y decir, no, Dios, yo estoy aquí muy bien. Yo aquí estoy muy bien, a mí no me hace falta nada, yo tengo todo lo que quiero tener, no te voy a seguir. Pero él lo siguió. sí, Moisés lo siguió. Zaqueo hizo lo mismo. correcto. Zaqueo hizo lo mismo, hermanos. Y ahí está el punto. Jesús, hermanos, no solo, hermanos, iba a entrar a la casa de Zaqueo por entrar. Él necesitaba ser invitado por Zaqueo. Y ahí se ve la responsabilidad humana en la salvación. Necesitaba ser recibido por Zaqueo. No hay tal elección, ustedes no la ven acá, de que Dios lo escogió y entonces Zaqueo, así como dicen, a la fuerza, baja el árbol y yo no quiero recibirlo, pero ahí voy, tengo que recibirlo porque no. Él de voluntad responde a la gracia del Señor y lleva a Jesús a su casa y lo recibe, lo invita. Zaqueo, como decimos, él bien pudo haber no aceptado al Señor y no lo recibe. No obstante, hermanos, él recibió a Jesús y comenzó una relación con él. Nuestro Señor Jesucristo jamás se va a imponer a sí mismo en la casa de ningún hombre, ni tampoco se va a sentar en contra de la voluntad de un hombre. Él lo hace porque nosotros le hemos abierto el corazón para que el Señor venga a nosotros. El Señor nos invita, digamos, Él se invitó a la casa de Zaqueo y Él ha hecho lo mismo con nosotros. ¿Quieres venir a mí? Vean lo que dice, vamos a Juan 5:40. ¿Qué dice Juan 5:40, Aliatro? Juan 5:40. Sí. Juan 5:40. Ah, perdón. Ajá. Juan 5:40, ¿qué dice? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no quieren venir a mí para que tengáis vida. ¿A cuántos invita Jesús? Pero no quieren ir a Él. En su libre capacidad de elegir, no quieren ir a Él para que el Señor les dé vida. Pero Zaqueo sí fue a Él. Zaqueo le dice, ven Señor, y posa en mi casa, ven, vamos. Invitó, digamos, Jesús se invitó y él y Zaqueo respondió, ese es el punto. Ahora, otro detalle, hermanos.
Jesús, si Jesús, digámoslo así, Zaqueo no lo hubiese recibido, él hubiese sido un intruso no bienvenido en la casa de Zaqueo. Pero vean lo que nos dice el pasaje. Entonces él descendió a prisa y le recibió como gozoso. Gozoso. Hermanos, aquí viene otra pregunta. ¿Se encuentran ustedes gozosos de haber recibido a Jesús? O sea, porque ese gozo tiene que llevarlos a ustedes a querer estar con Jesús. A querer estar con Jesús, a anhelar estar con Jesús. Como ayer decíamos en la enseñanza, ¿ustedes realmente creen que Jesús, que la presencia de Jesús, que la presencia del Espíritu, la presencia del Padre está aquí en la iglesia? ¿Ustedes lo creen? Sí. Entonces, ¿por qué no lo anhelamos? ¿Por qué muchos no lo anhelan? Don Si Oscar, ustedes lo creen, ¿por qué no lo anhelan? Perdón. don Oscar, ¿existe algún problema que yo le mande este enlace a una compañera de trabajo que yo le he estado hablando y ahora me acaba de escribir, doña Evelyn, en el estudio soy y lo quiere que le mande el enlace y me Sí, dijo sí, que claro. sí, se lo Claro. mando. Con mucho gusto. Ok, Mucho gusto. ok. La puerta está abierta, el Señor está invitando. Así que no hay ningún problema. Entonces, es muy importante, muy importante, hermanos, entender eso. La presencia del Señor está en la iglesia. En la iglesia está, digámoslo así, en la congregación de los santos. Entonces, ¿qué tanto desea usted estar con Jesús? Zaqueo estaba feliz de recibirlo. Porque no solamente, ya soy salvo, ya recibí a Jesús, y ahora sí me puedo quedar en la casa y ya no quiero saber más de nada, ya soy salvo. Eso va en contra del mismo significado de la palabra iglesia. Porque la palabra iglesia significa ¿qué? Congregación. La palabra iglesia significa reunión. La palabra iglesia significa comunión. Tiene implícitas esas tres expresiones. Entonces, digamos, hermanos, debemos anhelar estar con el Señor, estar juntos con el Señor. Zaqueo recibió, hermanos, a Jesús mismo, y él no recibió un credo, no recibió una doctrina, no recibió una teoría, no recibió una ceremonia. Él recibió a Cristo mismo. Él recibió la persona de Cristo. Cuando usted nació de nuevo, usted recibió la persona de Cristo. Y cuando usted no quiere estar con Cristo, usted está rechazando a la persona de Cristo. Usted no está rechazando una religión, no está rechazando un credo, no está rechazando una teoría, hermanos, una ceremonia, un ritual de los domingos. Usted está rechazando la persona de Cristo. Ahora, vean ustedes qué interesante aquí en este pasaje. Jesús va camino a Jerusalén. Él va camino a Jerusalén. Y él va a ser recibido con gozo por una multitud. Ya nosotros lo hemos visto. Eso está en Juan capítulo 11. Va a ser recibido por una multitud con gozo y lo van a adorar, van a recibir adoración. Eso se conoce como la entrada triunfal. Pero vean qué interesante. Sin embargo, aquí, en esta porción, antes de eso, él tuvo una entrada diferente en el corazón de un solo hombre. Hermanos, Jesús entró triunfalmente en el corazón de Zaqueo. Vean lo que yo siempre les digo a ustedes. Eso es como cuando la gente dice, ay, qué iglesia más pequeña. Solo 3, solo 4, solo 5. Hermanos, bendito sea, es un remanente. Es un remanente fiel. Bendito sea el Señor por ello. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, aquí ustedes pueden ver Jesús deteniéndose en su gracia por un solo hombre y entrando triunfalmente en el corazón de ese hombre. ¿Ven el punto? Jesús se alegra de recibir a los pecadores, se alegra y ellos se alegran de ser salvos. Sabemos, hermanos, que la alegría de Jesús es mayor, era mayor que todavía ir a Jerusalén. Vean, vamos a poner el caso. Él va a ir a Jerusalén, va a entrar triunfalmente y Jesús va a recibir adoración. Pero aquí Jesús está entrando en el corazón de un hombre y le está dando Jesús salvación a ese hombre. Aplicando Jesús, digamos, el versículo cual, que es más, digamos, es más bendecido dar que recibir.
Jesús se detuvo para un solo hombre, como se detuvo también con la mujer samaritana. Una sola mujer. Hermanos, no me voy a detener yo con 3 o con 4 personas. Con una me detengo. Con una me detengo, hermanos. Y no me importa dónde viva esa persona, con esa me detengo. Aunque sea por Zoom, por donde sea, me detengo con esa. Lo hizo mi Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quién es este gusano? ¿Quién es este gusano para que no se detenga? Lo hizo mi Señor. Entonces, para que nunca escatimemos el sacar tiempo con esa persona. Jesús lo hizo. Hermanos, de hecho, Zaqueo es un modelo para todos de cómo recibir a Jesús. Vean ustedes, analicemos a Zaqueo. Recibió a Jesús, hermanos, buscándolo con un esfuerzo verdadero, procurándolo con un esfuerzo verdadero. Recibió a Jesús humillándose a sí mismo. Recibió a Jesús sin importar qué tan pecador u odiado era. Y eso es muchas veces, eso es un impedimento para que muchas personas lleguen a Cristo, que se sienten demasiado pecadoras. Hermanos, todos estamos perdidos, todos estamos en el mismo tanque séptico, todos estamos ahí. Nadie puede decir que estoy más limpio que otro, todos estamos ahí mismo, en ese mismo tanque. Y Jesús mete su mano sagrada, preciosa, pura, bendita y nos saca de ahí. Eso es lo que hace el Señor. Y empieza a limpiarnos todas las porquerías de nosotros. A Zaqueo no le importó eso. ¿Qué tan sucio era él? Era un estafador, era un manipulador, era un perverso, era un ladrón, era un usurero. A él no le importó. Él vino a Jesús tal y como estaba. Zaqueo recibe a Jesús, hermanos, sin demora, sin demorarse. Zaqueo recibe a Jesús humillándose a él. Se humilla a él, reconoce su condición. Recibe a Jesús mismo. Él recibió la persona de Jesús. Él no recibió una religión. Él no recibió una ceremonia, un ritual. Él recibió la persona de Jesús. Él lo recibió en su vida, en su hogar. Hermanos, qué bonito. Hay mucha gente que viene a la iglesia, pero ni siquiera lo ha recibido ni en su vida ni en el hogar. Qué duro. Se recibe a Jesús como alegremente. Pero hay muchos creyentes que ni siquiera se les ve ese gozo. Están amargados. Están amargados. Viven amargados. No tienen el gozo de haber recibido a Jesús. No lo tienen. Se recibe a Jesús, hermanos, a pesar de lo que diga la gente. ¿Qué me importa lo que piensa el mundo? O sea, hoy tenemos a Jesús, tenemos al Señor, tenemos a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. ¿Qué nos importa la corriente de este mundo? ¿Qué nos importa lo que piense la gente? No nos importa. A él no le importó, porque si ustedes se dan cuenta, vean el versículo 7, hermanos, por favor. Vean el versículo 7. Al ver esto, todos los que estaban ahí murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. A él no le importó, a Zaqueo no le importó. ¿Qué tanto le importa a usted? Hay mucho cristiano que se avergüenza de ser cristiano. Ni siquiera quiere que sepan que es cristiano. Pero aquí tenemos a un hombre, hermanos, que se sintió gozoso. Se encontró lleno con la persona de Jesús. Y después este hombre, vamos a verlo ahorita en los pasajes que vienen, hermanos, recibe a Jesús con arrepentimiento y restitución. Vamos a seguir leyendo acá, en el versículo 7, donde ahorita leímos. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todas las personas que estaban ahí, no solamente los líderes religiosos, porque era algo cultural, era algo de los judíos. Ellos veían a los gentiles, ellos veían a los publicanos, a las prostitutas, como marginados. Y así veían a este hombre publicano. Pensaban que Jesús había llegado demasiado largo al asociarse con un hombre tan malo como Zaqueo. Por eso protestaron, por eso reclamaron. Ellos dicen, ¿cómo es posible? Ese hombre no dice que él es santo. ¿Cómo es posible?
Miren con quién se juntó y vea dónde se va a ir a meter, a la casa de esa lacra, como diríamos acá. Pero vea a Jesús, él va amorosamente a rescatar una alma. Mire, hermano, yo muchas veces he topado con personas, con iglesias, conozco iglesias que son elitistas. Aceptan a las personas que tienen cierta clase social y se sienten complacidos con ellos, pero no están dispuestos a ir a una zona marginal a alcanzar a esas personas que están ahí perdidas. Hermano, ese no es el ejemplo, ese no es el modelo de nuestro Señor. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y todos estábamos en la misma situación. Jesucristo no le enseñó a Zaqueo al ir a su casa que el carácter no tenía consecuencias, hermanos. Por supuesto que sí. Jesucristo no va a ir a hacerse una sola, digamos ahí, a hacerse uno con él, a hacerse uña y mugre, como dicen con Zaqueo. No. Jesucristo fue a confrontarlo. Él fue a confrontarlo. Él inmediatamente, Zaqueo, entendió. Y tanto que entendió, que vea lo que le dice en el versículo 8. Zaqueo entendió perfectamente. ¿Qué dice el versículo 8, doña Maye? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Muy bien, vea qué interesante, hermano. Dad pues frutos de arrepentimiento. Hermanos, esta es una evidencia de que Zaqueo primeramente nació de nuevo. Bueno, en este momento Jesús no ha ido a la cruz, perdón. En este momento no vamos a decir que nació de nuevo, pero aquí ya Zaqueo es salvo. Eso sí vamos a decir. Zaqueo aquí ya recibió a Jesús. Ya Zaqueo aquí es salvo. Aquí Zaqueo, miren ustedes acá. Zaqueo, a partir de este momento, él está dando fruto de arrepentimiento. Dando fruto. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. He aquí, Señor, vea cómo le llama ya. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es salvo. Dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Hermanos, cuando ustedes leen, por ejemplo, la historia de David, ¿se acuerda que Natán llegó y contó una parábola? Y la parábola trataba de una corderita que el vecino, digamos, o sea, digamos, un hombre que tenía mucho dinero le había robado al vecino. Entonces, en lugar de matarla, digamos, él tenía muchas corderas, tenía mucho ganado, pero él no quiso matar las de él, sino que le agarró la del vecino. Entonces dice la palabra de Dios, vean lo que dice en Éxodo capítulo 22, versículo 1. Vamos a Éxodo 22, 1 para que logremos captar esto. Doña Marce, Éxodo 22, 1. Dice, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Muy bien, por aquella oveja 4 ovejas. Por aquella oveja, que era lo que estaba contando en aquel momento Natán, estaba contando de un robo de una corderita, de una oveja. Entonces, tenía que devolverlo cuadriplicado. Lo tenía que devolver cuadriplicado. Ahora la pregunta fue, eso era una parábola para confrontar a David. La pregunta es, David, ¿qué dijo David una vez que Natán lo confrontó? Ese hombre debe morir. Ese hombre debe morir. Y debe devolver 4 veces lo que tomó. Eso fue lo que dijo David. Ok, ahora la pregunta es, ¿cómo pagó David eso? David mató al esposo de Urías, al esposo de Betsabé, a Urías. ¿Cómo pagó David eso? Con la muerte de su hijo. ¿Con la muerte de quién? De su hijo. Es que de su hijo. Absalón.
Con solo la muerte de Absalón. No, Ah, no, otro hijo, el mayor, que no recuerdo el nombre, que se Ajá. acuerda que abusó de la hermana. Amón, sí. Am- Ajá. no, Anón, Amón, Anón, Amón, Amón, Amón. bueno, Ok. ese, y creo que otro, ¿cómo era? Por 4 hijos, entonces. sí, el Perdió los 4 hijos. 4 hijos, sí. Correcto. Uno Perdió pequeñito. 4 hijos. Él por la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, pagó 4 veces. Ujú. El bebé, el que le nace, el que se muere de Betsabé, después vino Amón, después vino Absalón y después vino Adonías. Adonías. Ahí los tiene, 4 hijos. Y vean ustedes acá que Zaqueo está diciendo que él va a devolver cuadriplicado todo lo que él ha robado, todo lo que le ha quitado a la gente, o sea, todo lo que a las personas que él ha defraudado. Entonces, hermanos, aquí es donde aquí nosotros podemos ver un verdadero arrepentimiento. Al recibir a Jesús y después de pasar un poco de tiempo con él, Zaqueo sabía que tenía que arrepentirse y sabía que tenía que dar restitución. Y ese es el punto, hermano. Después de pasar con Jesús, él recibió a Jesús y después de pasar con Jesús, él supo que tenía que restituir y tenía que arrepentirse. Y ahí viene el punto, hermano. Nosotros muchas veces decimos que estamos con Jesús, pero no queremos ni restituir ni arrepentirnos. Y decimos que pasamos con Jesús, pero no queremos arrepentirnos. El pasar con Jesús, el haber recibido a Jesús, el haber nacido de nuevo, implica vivir una vida de arrepentimiento y de restitución. ¿Y qué significa una vida de restitución? Que si yo hoy me enojé con Edwin y tuve un problema con Edwin y tuve un inconveniente con Edwin, yo voy y me arrepiento, pido perdón a mi Señor y le digo, Edwin, mira, perdóname, pero me equivoqué. Dije algo que no tenía que decir, perdóneme. Eso es restituir. Eso es restituir. El perdón es una forma de restitución. Pero si yo le robé algo a alguien, igual tengo que restituir. Si yo le quedé debiendo a alguien, tengo que restituir. Esa es una señal de un verdadero arrepentimiento. Y ustedes lo están viendo en este versículo 8. Primero, Zaqueo buscó a Jesús. Pero al buscar a Jesús, hermanos, él también buscó el arrepentimiento. La promesa de hacer restitución a alguno que haya engañado, hermanos, es notable, es relevante, y les voy a decir por qué. Imagínense, digamos, él dice que él está considerando la idea, hermanos, de restituir y devolverle a aquellos que él ha defraudado. Ahora, ¿ustedes creen que era una lista pequeñita? Enorme. Él era un cobrador de impuestos. Enorme. Enorme. Y eso significa, no solamente eso, si él está dispuesto de devolver 4 veces lo que les quitó, él está consciente de todo lo que él robó, tiene y de las consecuencias que eso va a asumir. O sea, él está consciente del capital que él tenía. Exactamente. Pero vean qué interesante, hermanos. O sea, él no está pegado ya al capital. Ya no. Él está agradecido por el perdón y ya él entendió de qué se trata esto. Ahora, ¿puede una vida cambiar tan rápidamente como la de Zaqueo? Por supuesto que sí, hermanos. O sea, y aquí viene el punto. Nuestra vida empieza cambiando en las áreas, digamos, de más a menos. ¿Qué era lo que antes controlaba nuestras vidas? Todos teníamos algo que controlaba nuestras vidas. Esa fue la primera parte donde el Señor entró y atacó y arrancó. Y después el Señor sigue tratando con nosotros, va a ir tratando con nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana, conforme Él nos vaya añadiendo luz a nosotros. No todos los hábitos en la vida de Zaqueo, digamos, cambiaron inmediatamente, pero el corazón cambió. El corazón de Zaqueo cambió inmediatamente. El corazón. Los hábitos, recuérdense, van a ir cambiando en la medida que nos expongamos a la palabra. Pero ¿qué pasa con una persona que no se expone a la palabra? Siguen los mismos hábitos. No se ve cambio en la persona, no se ve la transformación de un corazón.
Pero aquí, hermanos, hay evidencia de un cambio inmediato en la vida de Zaqueo. Luego dice el versículo 9, que hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Hermanos, Jesús sabía que el arrepentido Zaqueo fue salvado. Él fue rescatado de la esclavitud, del poder, de la culpa y de la pena de su pecado. La palabra ya no era para él pecador, sino salvación. Y Jesús se lo dijo a todos. Acordémonos, hermanos, cuando hablábamos ahora del joven rico. Jesús le había dicho que entregara todo lo que tenía. Pero es interesante, la restitución de Zaqueo fue diferente. Dios trató diferente con Zaqueo, porque Dios nos conoce, hermanos, a nosotros. Con el joven rico le pidió todo lo que tenía porque el corazón del rico estaba completamente anclado a las riquezas. Pero a Zaqueo le dice, usted tiene que restituir todo lo que usted haya fraudado. Jesús conocía a Zaqueo por nombre y sabía exactamente lo que él tenía que hacer para arrepentirse y estar bien delante de Dios y el hombre. Don Oscar, y es que también en esa otra que usted está diciendo, el muchacho cuando se acerca a Jesús le dice que qué tiene que hacer para seguirlo. De último guarda la parte digamos, del dinero, o sea, él eso en su corazón lo tenía bien guardado. En cambio, Zaqueo se anticipa y le dice, la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres, y si he defraudado, lo voy a dar o sea, él se abrió completamente, digamos, en ese momento ante Jesús. En cambio, el otro, cuando él le dijo que dejara las riquezas, más bien se fue. Exacto, y está bonito ese ejemplo, doña Evelyn, y me gustaría ahora, digamos, ahora saliendo de este, tal vez nos da tiempo de llegarle un momentito a ese pasaje, porque es interesante, es un caso muy parecido, pero ¿sabe cuál es la diferencia? De un hombre que no se arrepintió, porque el joven rico, sí, correcto, el corazón, él no se arrepintió, estaba atado a las riquezas. Ahora, hermanos, Zaqueo se convirtió en un dador gozoso, mostrando así la obra imposible de Dios en él. Pero vean ustedes, el joven principal, como decíamos ahora, el principal se fue triste. Ahora vamos a ir ahí. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios acá, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahora, Zaqueo era tan odiado por los judíos que es probable, hermanos, que constantemente ellos pensaran que Zaqueo no era un verdadero judío. Pero Jesús dice que no, que ahora Zaqueo realmente no solamente es un judío, genéticamente hablando, racialmente hablando, sino por la fe de Abraham. Y es interesante, hermanos, todos nosotros, los que estamos en esta noche acá, si nosotros somos verdaderos creyentes, nosotros todos somos hijos de Abraham, por la fe de Abraham, hijos espirituales de Abraham. Y eso nos lo dice a nosotros en Gálatas. Vamos a Gálatas un momentito para que ustedes lo vean. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículo. Yo ya puedo leer. Sí, ok, léanlo usted, por favor, doña Evelyn. Vamos al versículo, permítame un segundito, aquí lo estoy buscando. Ok, aquí leamos desde el versículo 26 hasta el 29. Pues todos, sí, ahí. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos hijos de Abraham también. Correcto. Somos hijos de Abraham y herederos de la promesa. Somos hijos de Abraham, hijos espirituales de Abraham.
O sea, somos hijos por la misma fe que tuvo Abraham en Dios. Ahora vea qué interesante. ¿Cuál era la promesa? Dice que hijos de Abraham, dice que somos linaje de Abraham y herederos de la promesa. ¿De cuál promesa? La que él le hizo a Abraham y le dijo que le iba a dar generaciones de generaciones de generaciones y generaciones. El padre de las generaciones. Ajá, correcto. Dice que serían benditas todas las naciones de la tierra en él. Todos aquellos que creyeran en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, hermanos, Jesús quería que todos supieran que el Zaqueo realmente era un hijo de Abraham. No tanto genéticamente, no solo genéticamente o racialmente, sino por la fe, porque él gozosamente recibió a Jesús. Y luego volvemos de nuevo aquí donde estamos en Lucas y dice lo siguiente, el versículo 19, el versículo 10, perdón. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús explicó por qué buscó y extendió su amistad a un pecador tan notorio como Zaqueo. Ahí no tienen explicación. ¿Por qué? Porque él vino precisamente a salvar a personas como Zaqueo. Él vino a salvar personas como nosotros. Él vino a salvar personas como nosotros. Zaqueo realmente creía en Jesús. Él era un verdadero hijo de Abraham. No solo era un descendiente de Abraham, sino uno que tenía la fe de Abraham. Y aunque Zaqueo buscó a Jesús, ve qué interesante, Zaqueo buscaba a Jesús, pero Jesús no era el perdido. El perdido era Zaqueo. Y Jesús lo vino a buscar a él. Zaqueo estaba perdido para sus padres, estaba perdido para los religiosos, estaba perdido para la sociedad de aquel tiempo. Hermanos, era marginado, perdido para cualquier amigo que pudiera haber tenido, pero no estaba perdido para Dios. No importa qué estás haciendo tú hoy, lo importante es que el Señor te está buscando. No importa en qué situación te encuentres, el Señor te está buscando y Él vino por usted. Nada más déjese alcanzar por Él. Ese es el punto. Ahora, hermanos, también es interesante cómo este relato de Zaqueo nos da a nosotros, hermanos, un notable, digamos, aquí podemos hacernos algunas preguntas. No, digamos, preguntas como cuáles, como quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo recibir a Jesús. Ahora, qué interesante. ¿Quién Jesús desea que lo reciban? Todos, Todos. todos. Y, muy bien, y todos. En otras palabras, todos. Te dijo todos y dijo la palabra clave, los perdidos. Porque Sí. todos estamos en la misma situación, todos somos perdidos. Entonces, Ujú. todos. ¿Qué Jesús quiere con aquellos que lo reciban? ¿Qué es lo que Él quiere con los que lo reciban? ¿Qué es lo que Él anda buscando? Que Una nos relación. arrepentamos y que lo sigamos. Exacto, una relación. Exacto, una relación. Él quiere una relación. Él quiere comunión con nosotros. ¿Dónde Jesús quiere que vayan? O sea, ¿dónde Jesús quiere que vayan? O sea, recuérdense, Zaqueo, ¿dónde estaba? Estaba subido en una nube. ¿A dónde quiere que vayan? ¿A dónde quiere que vayamos? ¿Que qué? Que descendamos a Él, que nos humillemos a Él. Humillaos ante la poderosa mano del Señor, dice Pedro. Humillaos. El Señor nos quiere humillados delante de Él, que bajemos, que descendamos a Él. ¿Por qué Jesús quiere que lo recibas? Él quiere estar con nosotros. Él quiere conectarse con nosotros. Él quiere darnos vida. ¿Cómo Jesús quiere que lo recibas? ¿Cómo quiere Jesús que usted lo reciba? Gozosamente. Pero vea qué interesante. Viene la pregunta. Digámoslo así. Se supone que todos los que estamos en la iglesia lo hemos recibido gozosamente. Mas, sin embargo, muchos no lo mostramos en nuestros rostros. Cargamos todavía una amargazón. Debemos, vea, y aquí es importante esto, hermanos. Debemos tener gozo, las circunstancias difíciles van a estar. De tener contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación,
para comprender este concepto, tener contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación, como dice el apóstol Pablo, no significa que cuando nosotros estamos orando, no lloremos amargamente. Tenemos ejemplos en la Biblia. Sí, claro. Ana, la madre de Samuel. Dice que ella llegaba y se postraba delante del Señor y lloraba amargamente. Pero el punto es este, debemos hacerlo en el trono de la gracia. Debemos hacerlo en el trono de la gracia, debemos hacerlo cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos con Él. Pero ahora sí, salimos de la oración, nosotros no podemos seguir en esa mariqueadera, porque el Señor, ya le entregamos el paquete al Señor, ahora salimos con gozo. Salimos con gozo cualquiera que sea nuestra situación, porque Él la está permitiendo. Él está pasando esa situación, digamos, esa circunstancia está pasando el fruto del amor de Dios para nosotros, en su soberana voluntad. Entonces nosotros decimos, lo adoramos, lo alabamos en medio de la aflicción, le decimos, Señor, tú tienes el control de todo y podemos llorar y podemos afligirnos con Él. Y una vez que salgamos de ahí, salimos como Ana. ¿Cómo salió Ana después de la oración? Gozosa. Ella le entregó el paquete al Señor. ¿Y qué hizo el Señor después? A los días. Ana concibió. Ana concibió. Quedó embarazada, que era la petición que ella le hacía al Señor. Entonces ese es el punto, hermanos. Si nos vamos a afligir, que sea en el tiempo devocional que nosotros tenemos con Dios. Pero nosotros debemos mostrar gozo, porque ya lo más grande el Señor lo ha hecho en nosotros, que es darnos salvación y vida eterna. Perdonarnos. Nosotros estábamos condenados, estábamos bajo sentencia de muerte y Él nos ha perdonado. Él nos ha dado vida eterna y Él ha venido a habitar en nosotros. Eso es lo más grande y maravilloso que podemos recibir. No hay nada que se compare con eso. Solo esa situación, independientemente de lo que tengamos, debería de tenernos con gozo. Y el gozo es independiente de las circunstancias, no depende de las circunstancias. Recuerden, estar gozoso no depende de las circunstancias. La alegría es circunstancial, la alegría, pero el gozo viene de Dios. El gozo es un fruto, el contentamiento es un fruto y es cualquiera que sea nuestra situación. ¿Estamos gozosos? Aunque estemos pasando aflicción o aunque estemos en bonanza, estamos gozosos, conformes con la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos ahí, familia? Vamos un momentito a Lucas capítulo, vamos a ver acá, permítanme un segundito para decirles el pasaje. Lucas, aquí mismo donde estamos, Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo 18. Y vamos a verlo rápidamente, nada más como para verlo con una comparación con este pasaje que nosotros acabamos de leer. Y tal vez, doña Elisa ahí nos lee, por favor, a partir del versículo 18, capítulo 18, versículo 18, léame, por favor, los primeros 5 versículos. Ok. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Muy bien, Leandro, el versículo 23 al 27. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán fácilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ajá, perfecto, perfecto. Ahora, don Juan Carlos, termíneme usted, por favor, la porción hasta el 30. Del 25 al 30. Del 27, los 28 al 30. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Muy bien. Así, entonces vamos a verlo muy brevemente para ver algunas características de este hombre con Zaqueo. Dice, un hombre principal. Un hombre principal, estamos hablando, este era un religioso, posiblemente un fariseo. Recuérdense que ustedes recuerdan otro principal en las escrituras que se menciona. De ahí, ¿cómo se llama? El sumo sacerdote. ¿Quién? El que llegó a pedirle por la sanidad del siervo era. Ese es uno, también está Nicodemo, acuérdense, era un principal. Entonces, un principal José era de Arimatea. también era un principal, perfecto, esos eran principales, muy bien. Entonces dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí hay dos cosas, aquí hay dos cosas que al Señor no le agradó. Una, maestro bueno. Este hombre no está viendo a Jesús como el Cristo, no lo está viendo como el Cristo, no lo está viendo como Dios. Él lo está viendo como un hombre y le dice, bueno, maestro bueno. Y entonces el Señor le dice, un momentito, si usted me está viendo como un hombre, lo primero que tienes que entender es que no hay ningún hombre bueno. No hay absolutamente un hombre bueno. Todos somos malos. Y eso lo dice Pablo también en Romanos capítulo 3. Todos somos malos, todos nos desviamos. Todos, digámoslo así, no hay absolutamente ni uno justo. Dicen, ni aún uno. Entonces eso es lo primero. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Vea la mentalidad de él. ¿Qué haré? ¿Qué podía hacer él para heredar la vida eterna? Nada. Nada, porque no es por obras. ¿Qué haré? Él está refiriéndose a obras. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Nada, creer en Jesús, creer en el Cristo que fue lo que no hizo. Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Estamos claros en eso, solo Él es bueno. Él es el único, Él es el que abre el cielo. Por eso Cristo tuvo que venir, porque Él es el único bueno. No hay absolutamente nadie. Él tenía que hacerse hombre, venir a este mundo, cumplir toda la ley, morir, pagar la deuda nuestra y resucitar para ser glorificado y abrir el cielo para nosotros. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Un religioso, él vivía guardando la ley. Y recuérdese lo que nosotros ya hemos estudiado. Todo aquel que viva guardando la ley y la desafía en un solo punto, ¿qué pasa? Se hace culpable de toda la ley. ¿Dónde está eso? Está en Santiago. Ya nosotros lo hemos leído en el capítulo 2. Pero de Entonces, todas maneras, perdón, de todas maneras ya nosotros no vivimos bajo la ley. no, correcto, no vivimos, pero en el caso de este hombre, No, ahí sí. los judíos sí vivían bajo la ley. Ellos Ahí sí sí. vivían bajo la ley. Y todo hombre que viva bajo la ley, pero también hoy hay hombres que, bueno, vean lo que está diciendo Juan Carlos. Hoy hay gente que está viviendo por obras de la ley. Hay religiones que están viviendo hoy por cumplir la ley, por hacer obras. Digamos, ellos quieren agradar a Dios por obras. Es lo mismo. Estamos de acuerdo. Hay mucha gente que tiene, digamos, eso muy metido en la cabeza, ese tema de las obras y todo eso, ¿verdad? Exacto, Y correcto. le sacan a uno Santiago 6, ¿verdad? Ah,
Santiago, Santiago 6, ¿verdad? ah, Pero lo sacan Santiago, de contexto totalmente, ¿verdad? totalmente, totalmente. Entonces, versículo 22. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. De una vez a la llaga, así, de una vez directo al corazón. A la De una yugular vez. le fue. Así, exactamente ahí, Así. pero ahí al punto, donde más le dolía, porque ese hombre tenía el corazón anclado en las riquezas. Entonces, vea, entonces él oyendo esto se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús, dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, hay otros pasajes paralelos como el de Marcos, capítulo 10, versículo 31. Dice que este rico llegó a Jesús y se postró delante de él. Nos dice que llegó a Jesús. Hermanos, este hombre tuvo a Dios mismo delante de él. Él tuvo la salvación delante de él, pero la rechazó. Y eso es lo mismo. Ahora lo vamos a ir a comparar ese pasaje. Está, por cierto, en Marcos 10 y ahorita vamos a ir ahí rápidamente. Entonces dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Fuera de Dios nadie. Fuera de Dios nadie. Absolutamente nadie. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y solo es posible para Dios como a través de la obra de su Hijo, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y su resurrección. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y aquí hay algo interesante porque esto se puede malinterpretar. ¿Quiere el Señor que yo deje a mi esposa? ¿Quiere el Señor que yo deje a mis hijos? ¿Quiere el Señor que yo, digamos, a partir de ahora sea un mal mayordomo de lo que Él me dejó? No, correcto, no. ¿Aquí de qué está hablando? ¿Qué es la prioridad en su corazón? ¿Qué es lo que hay primero en su corazón? Porque si lo que hay primero es su trabajo, si lo que hay primero son sus posesiones, si lo que hay primero es cualquier cosa que usted tenga en mente, antes de la riqueza, el dinero, el poder, la fama, usted no puede ser un discípulo de él. Usted no va a recibir nada de él. Igualmente, vamos a poner un caso. Si mi esposa me estorba el acercarme a Dios, si mis hijos me estorban el acercarme a Dios, si mis seres queridos me estorban el acercarme a Dios, el Señor dice, usted simple y sencillamente ven tú, porque la salvación es personal. La puerta es angosta, entramos de uno en uno. Yo no voy a esperar a mi esposa que venga conmigo a ver si ella se decide a venir para yo ir. No, yo voy a ir yo, me presento yo porque la salvación es personal. Ya mi esposa va a tener su oportunidad de entrar y mis hijos. Yo voy a hacer todo lo que puedo por predicarles el evangelio, por orar por ellos y por estorbarlos. Punto. No puedo hacer más. No puedo hacer más. El resto es de el Espíritu Santo y de su palabra. ¿Entendemos? Pero no me puedo detener. Hay personas que están detenidas porque su esposa, su esposo o un hijo no viene. Olvídense. Venimos solos entonces. Vamos solos. Y eso es lo que Jesús está hablando acá. Vamos un momentito a Marcos 10. Marcos 10, 17.
Vea Marcos 10:17. Don Edwin, léame Marcos 10:17. (10:17). Sí, señor. Marcos 10:17. Sí. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Miren aquí el joven rico. Él se postró ante Jesús. Él hincó su rodilla ante Jesús. Él tuvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tuvo al Salvador del mundo delante de él. Él tuvo al Redentor del mundo delante de él. Él tuvo al Creador del universo delante de él. Él tuvo al omnipotente Dios delante de él. Y lo rechazó. Y esto le pasa, hermanos, a muchos que están en la iglesia. Ellos, o sea, nosotros tenemos a nuestro Redentor delante, lo tenemos en medio de nosotros. Pero ¿qué pasa? Óigame, y estoy hablando de gente que está en la iglesia, no estoy hablando de los impíos, estoy hablando de gente que va a la iglesia. Tienen al Señor delante de ellos. ¿Y qué prefieren? ¿Por qué se desvelan? Por las cosas materiales de este mundo. Todavía se arrastran por la corriente de este mundo. Y dejan, o sea, se van tras las algarrobas de este mundo y dejan lo más preciado de este mundo. Se van tras la comida de los chanchos. Hermanos, así es. A la gente persiguen las algarrobas. Se sienten más cómodos tras las algarrobas de este mundo. Eso es exactamente lo que hizo este hombre. Se fue tras las algarrobas, tras la corriente de este mundo, tras la riqueza. Lo que no hizo Moisés. Moisés no hizo eso. ¿Qué escogió Moisés? ¿Qué escogió Moisés? Después de 40 años de ser rico, ¿qué escogió Moisés? ¿Recuerdan, hermano? El desierto. Ajá, él escogió, dice, unirse a un pueblo menospreciado. Se unió a un pueblo menospreciado, escogió la aflicción, escogió el dolor, escogió las burlas. Y tenía todo. Él pudo haber sido faraón, él pudo haber sido rey, él tenía toda la riqueza, tenía poder, tenía jerarquía, tenía grandeza, tenía riquezas, tenía todos los deleites temporales de este mundo. Pero él los rechazó por el llamado. Este hombre, vean, compárenlo con el joven rico. Tenía lo mismo que tenía Moisés. Y aquí lo llamó Jesús. Ven, le dice Jesús. Aquí, vean el llamado. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Aquí Marcos 10:21. Entonces Jesús mirándole, le amó. Y le dijo, vean, ve cómo nos ama el Señor. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. De esos que no te lo pueden robar, que no tienen, que no va a corroerse ni nada. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Ven y sígueme. La misma propuesta, esta es la misma propuesta que le hace Dios a Moisés. Es la misma propuesta, en otras palabras. ¿Y qué hizo este hombre? Pero él, afligido por esta palabra, se fue. Triste, porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Y esa tristeza, lo que reflejaba, era lo que dominaba su corazón. ¿Por qué la mujer de Lot queda en el camino? ¿Por qué queda en el camino? Oye, porque salió llorando por las riquezas que estaba dejando en... Estaba dejando todo ahí. Estaba dejando todo, estaba dejando bienes. Yo me imagino a esa mujer viendo, ay, mis vaquitas, ay, mis corderitos, uy, mi casa, uy, mis yernos, uy, mis hijos. Ella tenía hijos, ella tenía yernos, tenía nueras. La misma palabra de Dios nos lo dice. Ahí, cuando ustedes leen el relato en Génesis capítulo 19. Ella salió, los yernos no quisieron salir. Ellos se burlaron de Lot, se burlaron de los ángeles, no querían salir de ahí. Y yo me imagino que ella codiciaba todo eso,
porque todo iba a ser destruido, toda la propiedad. Ay, mi casita, uy, tanto que nos costó, tuvimos que salir de allá, de Aurán, y ahora tanto que nos ha costado tantos años de estar aquí, y ahora tenemos que salir. No entendió, hermanos. No entendió. Es lo mismo, la historia de Noé. Noé predicándole al mundo impío. ¿Hasta que qué? ¿Hasta que qué? Hasta que se los llevó. Dice que comían, bebían, bailaban, danzaban, se casaban, se daban en casamiento, hasta que llegó el diluvio y se los llevó. Y murieron ahogados, se ahogaron. Toda esa generación, solo 8 personas se salvó. Hermano, y es lo mismo como está viviendo el mundo hoy. El mundo está viviendo de la misma forma. El mundo está... Oscar, Sí, señor. precisamente yo estaba pensando en eso hace un momento atrás, que digamos, toda la maldad que uno ve, digamos, hoy en día, usted prende las noticias y es algo terrible. O sea, todos los días a alguien matan, hay un femicidio, hay un robo, cualquier cosa. O sea, es una cosa terriblemente espantosa, la maldad que Así se es. está viendo en el mundo, ¿verdad? Y yo digo, uno que ha leído un poquitico, ¿verdad? Y le falta mucho por aprender, pero he leído un poquitico, y eso se parece a Mateo 24. Totalmente. No, es que eso es Mateo 24. Mateo Exactamente. 24, o sea, no hay otra explicación. Eso, No hay otra mire, explicación. Veo hermano. un muchacho un día de estos mató a la mamá por 80,000 colones. Bueno, eso es Le dio Mateo un 24. guampazo en la cabeza por 80,000 pesos. Eso es Mateo 24. Eso es Mateo Mateo 24. 24. Pero también lo que, perdón, Oscar, lo que mandaron en el grupo, no sé en cuál de los grupos mandó eso de los 70 que decapitaron en el Congo, los 70 cristianos. Correcto. Yo no Eso lo he visto todavía, sí, no lo he Yo podido ver. tampoco, no fuertísimo. recuerdo. Sí, Ajá. de Juan Vaz, el pastor español muy Juan Manuel. bueno. Sí, Juan correcto. Manuel Sí. Vaz, él se refiere a Ajá. esa tragedia de 70 cristianos, niños, Decapitados. hombres, mujeres, sí, decapitados por creer en Cristo, por haber, o sea, fuertísimo, o sea, Ujú. Ajá. Vean, hermanos, nada más este detalle. Ustedes sienten que los días se pasan más rápido ahora. Yo, la semana se va volando. Y yo eso lo dice la sinceramente le voy a palabra de Dios. decir, yo sinceramente le voy a decir, yo me devuelvo para el pasado, ¿verdad? Cuando era un cabrillo, ¿verdad? Un chiquillo. Y yo siento que antes duraba más el día que ahora. Bueno, pero eso lo dice la palabra de Dios, que si los días no fueran acortados, dice, no nos resistiríamos. Estos días están siendo acortados y esos días están siendo acortados para darle cumplimiento a las profecías del Señor. Parece que científicamente la Tierra está girando más rápido. Exactamente. Entonces vamos a poner un caso. Es Dios cumpliendo sus promesas. La venida del Señor, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros veamos todas estas cosas, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Don Oscar, verá que a mí no se me olvida en Mateo 24, no recuerdo si es el versículo 32, cuando el Señor habla de la higuera, Ajá, que ya lo habíamos estudiado aquí, ¿verdad? Que la higuera simboliza a Israel es correcto. y Sí, sí. las hojitas simbolizan digamos, el renacer del Estado de Israel, ¿verdad? Ajá, Ok, pero dice, y no pasará esta generación. ajá. Y No se dice, pasará. Ah, correcto. No pasará. esta Sí, generación, una generación son 100 años, ¿verdad? sí, correcto. Yo a veces pienso, algo va a pasar. Pero es que también acuérdese, perdón, que en aquel tiempo estamos hablando que también se refería a los juicios de Israel. Ah, Digamos, bueno, ya o sí. sea, que fue cuando entró el emperador Tito y destruyó Jerusalén, digámoslo Sí. así. Entonces, digamos, no iba a pasar esa generación, y eso estamos hablando que fue en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Digamos, 35, póngale usted, 37, 38 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, digamos, pero estamos a las puertas, amada familia, debemos estar Sí, listos. no, estamos de acuerdo. Por eso tenemos que darnos prisa, como Saqueo, y ¿Cómo descender. era el Correr. conteo que usted dijo, don Oscar, de Moisés a tantos cientos años? Es que se me olvidó cómo era ese Perdón, conteo.
¿De qué? De Adán a... El conteo de los tiempos, más o menos, dice, ¿cuántos hay de Moisés a Abraham, de Abraham aquí? Un conteo que Ok, nos había así, dicho usted. muy brevemente, de Adán a Abraham hay 2000 años. De Ha Adán, sido, mi. de Adán al diluvio hay 1500. De Adán al diluvio hay 1500. De Adán a Abraham hay 2000 años. De Abraham a David hay 1000 años. O sea, de Adán, perdón, de Abraham a David. De Abraham a Moisés hay 500 años. A David otros 500 años. De David a Cristo hay 1000 años. Entonces, digamos, si ustedes lo quieren ver de Moisés a Cristo, 1500 años. Digamos, así más o menos. Entonces, sí, lo vamos a resumir más. De Adán a Abraham hay 2000 años. De Abraham a David hay otros 1000 años. Son 3000. De David a Cristo hay 1000 años. 4000. Y los otros 2000 son los que ya llevamos ahorita, 2025 años. Eso es una, así muy brevemente, una Una línea de cronología, tiempo. una línea de tiempo, correcto. Así Pero es. entonces lo que usted está dando a entender con esta línea de tiempo es que antes de Jesús, tomando de referencia de Abraham a Moisés hacia Cristo, los años eran 1000 y después de Jesús, el tiempo se fue acortando tomando a Jesús de referencia, ¿es así? No. Ahorita es una línea de tiempo, doña Evelyn. El acortarse los tiempos es, digamos, que nosotros ahorita, digamos, de alguna forma, hemos visto cómo, y la ciencia lo está mostrando, cómo los días ahorita corren más rápido, digamos. Inclusive yo estaba leyendo un artículo que se dice que van a tener que ajustar inclusive los relojes y toda esta cuestión, digamos, el tiempo, porque, digamos, se ha cortado, aunque sean segundos, se ha cortado, y uno ve pasar ahorita el tiempo mucho más rápido, digámoslo así, bueno, que cuando nosotros estábamos pequeños. Eso lo dice la palabra de Dios, o sea, no es que uno se lo esté inventando, dice que en los postreros tiempos, digamos, los días serán acortados, porque de lo contrario no los resistiríamos, dice la palabra de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es que es demasiada maldad la que hay. Demasiado, es algo son cosas muy tremendas. Familia, oremos entonces y despidamos la noche de hoy. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche preciosa, maravillosa que tú nos has dado, queremos darte las gracias por lo bueno que tú eres, Señor, siempre por tu palabra, por tu Santo Espíritu, Señor, por esta comunión preciosa, Señor, con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por revelarte en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos muestras a través de tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Y quédate con mis hermanos, cuídalos, guárdalos, bendícelos. Quédate aquí con nosotros también, Señor. Continúa tú haciendo esa obra poderosa en tu iglesia, Señor. Sabemos que tu venida está cerca. Ayúdanos, Señor, en el poder de tu precioso Santo Espíritu, a través de tu gracia, a estar preparados, a estar listos. Anhelamos tu venida, anhelamos tu regreso, Señor. Anhelamos, Señor, tu reinado, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, cuídanos y acampa ángeles alrededor de ellos. En el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén y amén.